El pacifismo ha muerto. El pacifismo ha muerto porque ya no le interesa a nadie. Yo recuerdo aquellos años 80 en los cuales el pacifismo triunfaba. El movimiento hippie, un montón de asociaciones que trabajaban los juegos cooperativos, juegos colaborativos, escuelas para la paz. Todo esto ha desaparecido. Porque a pesar de que el ser humano intentaba fomentar la paz, la colaboración y el bienestar entre todas las gentes, tenemos que reconocer y tenemos que concluir que el pacifismo no es esencial en el ser humano, porque el ser humano en su base genética tiene unos placeres básicos, que son más o menos dormir, comer, aparearse, colaborar y combatir. Gracias al combate, a la lucha del ser humano, ha conseguido posicionarse por encima de la naturaleza y de todos los animales, y hoy en día no tenemos ningún animal que nos devore, ni la naturaleza que con sus inclemencias pueda atentar con nuestras vidas. Lógicamente, con sus excepciones, pero en general nosotros dominamos a la naturaleza y dominamos a todos los animales. Eso no quita que una dana o un huracán pueda matar a un poco de gente, pero en general tenemos bastante control sobre la naturaleza y total control sobre los animales salvajes, a pesar de que sean muy muy grandes. El ser humano, gracias a la capacidad, gracias a la tenacidad, gracias a esa esencia de lucha y combate, ha conseguido dominar la Tierra. Pero bien, una vez que los humanos hemos dominado la Tierra, ahora, ¿qué hacemos con esa capacidad de combatir? Pues la empleamos en luchar unos con otros hasta destrozarnos a través de guerras, o más refinadamente, que mata más que las guerras, a través de economía, de dinero. Hoy sabemos que las multinacionales, con su dinero, son capaces de alzar dictaduras, de agotar recursos de planetas, de crear guerras en el tercer mundo y sobre todo de explotar como animales a seres humanos que trabajan, por ejemplo, en la India, niñas, niños, jóvenes, trabajan por 11 céntimos la hora. Son peores que esclavos porque antiguamente a los esclavos se les cuidaba, a estas gentes no se les cuida. Se les explota trabajando 15 horas al día en condiciones insalubres hasta que revientan y cuando mueren, otro. Así es. Combate, lucha. ¿Quién se posiciona por encima del otro? En la economía, en la política, en el deporte. Combatir. Pues bien, yo he dejado de ser pacifista. Me he dado cuenta que lo importante es combatir, luchar. Pero, ¿dónde voy a enfocar mi lucha? ¿Contra el capitalismo? ¿Contra el consumismo? ¿Contra el marxismo? ¿Contra el comunismo? No. Yo he luchado durante muchos años de mi vida, fui presidente de un comité de empresa con 20 y tantos años para conseguir derechos laborales. Y antes de eso creamos una asociación juvenil en un local de la Parroquia Madre de Dios de Elche, gracias al apoyo de un párroco llamado Antonio Rocamora, y creamos una asociación juvenil para luchar contra el consumismo, contra las drogas de aquellos chavales de aquellos años 80 donde había tanta droga, y luchamos contra esa sociedad que se imponía. Y funcionó. Gracias a las luchas sindicales, gracias a las ONGs, la gente empezó a vivir un poquito mejor. Pero hoy la cosa ha cambiado. Hoy las redes sociales son lo que importa, es lo que se impone, y son las redes sociales las que dictan la norma, la moral, la conducta. Ahora resulta que yo, que era súper admirado y querido en mis tiempos por haber promocionado y levantado una asociación juvenil que ayudaba a jóvenes, daba charlas, quitaba de la droga, hacíamos viajes, conferencias, actividades culturales. Yo que era una persona admirada, ahora las gentes que estamos en ONG somos parásitos que nos nutrimos de las subvenciones públicas, y es verdad. Yo recuerdo cuando creamos esta asociación juvenil, cuando yo tenía 20 años, estábamos en el consejo
de la juventud local y recibíamos dinero para hacer actividades culturales, charlas. Llamábamos a sexólogos para que dieran charla de sexualidad. El local se llenaba porque entonces no había internet, la gente no tenía información, y charlas de todo tipo. Pues bien, he pasado de ser una persona admirada en mis tiempos, ahora a ser un parásito que está en una ONG. Y las ONGs son seres que se chupan las subvenciones públicas para crear chiringuitos. Y los sindicatos, yo que fui presidente de un comité de empresa a los 20 y tantos años para luchar por los derechos de los trabajadores y que era una persona admirada y querida por mis compañeros y apoyada, ánimo Evaristo, estamos contigo. Ahora los sindicatos resulta que son chiringuitos, que también se nutren de subvenciones públicas y que están ahí para parasitar los fondos y los impuestos de los ciudadanos. Los tiempos cambian. Ahora son los influencers, los youtubers, los líderes amados por la gente porque están mejorando y cambiando el mundo. Así es. Pues bien, a mí lo único que me queda es que, habiendo concluido que el pacifismo no es un placer básico, lo único que me toca luchar es a muerte y combatir todo lo que pueda no contra los demás, no contra el entorno, no contra el capitalismo, ni el comunismo, ni contra el fascismo, ni contra nada exterior. Ahora me toca combatir contra mí mismo. Porque mi cabeza todavía sigue dándole vueltas a intentar mejorar el mundo desde las estructuras sociopolíticas, desde el asociacionismo. Y no, los tiempos han cambiado. Ahora me voy a dedicar a luchar contra todas esas cosas que la sociedad ha metido en mi cabeza para aumentar mi bienestar personal. Ahora la lucha, el combate va a ser contra mí mismo. Perdón, no, contra mí mismo no, porque eso mi mente no lo entiende bien. El combate va a estar en luchar contra el mal que habita en mí. El mal que habita en mí quiere decir aquello que han metido la sociedad, la cultura en mi cabeza, pero que yo no lo quiero. Erradicarlo, eliminarlo y que en mi cerebro, en mi mente, habite aquello que quiero. Y no solamente eso, no solamente que habite en mi mente, sino que mis actos sean actos que realmente yo deseo hacer. Para eso me compré una libreta y en la primera cara pongo todos los días lo que quiero hacer. Y al final de la noche, en la otra cara, pondré los resultados obtenidos. Los registros son fundamentales para saber si vamos avanzando. Y en mi vida ahora tengo que luchar con todas esas cosas que tengo metidas dentro de mi cabeza y que quiero corregir. Y esto va a ser una lucha dura. Esto es una lucha terrible. Porque realmente yo me di cuenta que hay gente que luchó para mejorar el mundo y al final fueron incapaces de sostener mínimamente su vida. Y personajes que han cambiado y han transformado el mundo con su pensamiento que acogieron otros. Me refiero, por ejemplo, a Adam Smith, a Carlos Marx, a Nietzsche. Todos estos hombres que hablaban de grandes cosas, de mejorar el mundo, el ser humano, acabaron totalmente destrozados. Adam Smith, solo, triste y abandonado, conocemos poco porque se quemaron sus escritos. De Carlos Marx conocemos un poco más, aunque también sus cartas fueron muchas eliminadas, pero sobre todo a través de las cartas de sus hijas o de Jenny, su mujer, sabemos que tuvo una vida tortuosa, amargada e infeliz. Y de Nietzsche, del que más conocemos más gracias a su hermana, que conservó casi toda su correspondencia o mucha de ella. Y ahí reflejamos a una persona vital, de joven, enérgica, que
que se relacionaba con la gente y poco a poco, en la medida que fue desarrollando sus teorías del superhombre, de la voluntad de poder, se fue sumiendo en ideas absurdas que le fueron trastocando. No en vano ya dijo el Quijote, escrito por Cervantes, que esta figura se volvió loca de mucho leer y poco dormir. Así que mi lucha ahora va a ser contra mí mismo, mejor dicho, contra el mal que habita en mí. Porque también me he dado cuenta que en la medida que expongo mis ideas en las redes sociales y no coinciden con otras ideas, porque yo me he criado en un ambiente de izquierdas, marxistas, socialistas, tal, ahora resulta que recibo golpes y palos por todas partes si se me ocurre hablar bien de Pedro Sánchez. Me atizan por todas partes. Entonces me he cansado de luchar y voy a luchar contra mí mismo, o mejor dicho, contra el mal que habita en mí o contra aquello que no quiero dentro de mí. Va a ser una lucha apasionante. Una lucha que no consiguieron emprender ni Nietzsche, ni Carlos Marx, ni Adam Smith. Ni siquiera Steve Jobs. Os recomiendo muy mucho su biografía autorizada, en la cual consiguió tener el mundo en sus manos, pero destrozar su vida, su salud, y ni siquiera afrontar el cáncer que le vino, que se pudo operar prontamente y haber vivido mucho más, ni siquiera cuidar su salud. Leer su biografía y pone que llegaba tan cansado al trabajo que ni siquiera podía hablar, que tan cansado llegaba del trabajo que ni siquiera podía hablar. En fin, la lucha empieza ahora.